Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que es, de verdad, fascinante. Son las memorias de quienes caminaron una tierra mucho antes de que se llamara país. Es como asomarse por una ventana a una Venezuela que ya no existe, contada desde la mirada de sus primeros exploradores religiosos. Bueno, para empezar, hay que aclarar algo. Todo lo que vamos a ver hoy sale de un solo lugar, esta compilación de 1960. Es una ventana al pasado, sí, pero contada desde una perspectiva muy específica, la de los propios misioneros. Y esto es clave, porque significa que estamos viendo la historia a través de sus ojos. Pero antes de meternos en los detalles de la selva, los ríos y los peligros, el libro mismo nos detiene y nos plantea una pregunta universal. ¿Qué hace que alguien lo deje todo para aventurarse a lo desconocido? Y es interesante, porque el compilador del libro no arranca hablando de religión o de conquista. No, empieza con algo mucho más profundo, casi filosófico, sobre ese impulso que tenemos los seres humanos de explorar. Para que se entienda bien esta idea, el libro usa esta frase que es muy poética. La idea es que viajar no es un lujo, es una necesidad del espíritu. Como si tuviéramos un pájaro adentro, que de vez en cuando necesita estirar las alas y volar. Ahora, lo interesante es cómo el libro desmenuza esta idea. Argumenta que esto de quedarnos quietos, el sedentarismo, es casi una imposición, que por naturaleza somos nómadas. Habla de una necesidad psicológica de ver cosas nuevas, de cambiar de aire, para no estrangular el espíritu. Y lo genial es que conecta esto con un ejemplo real, uno que encontraron ahí mismo. Resulta que el pueblo Pemón tenía una frase para explicar esta necesidad. Esetaka namai, que se traduce más o menos como para no constreñir el espíritu. O sea, para ellos moverse no era solo por comida, era para mantener el espíritu libre, abierto. Ok, entonces, tenemos esa base, el impulso humano de viajar. Pero sobre esa base, el libro añade una segunda capa. Una motivación que lo cambió absolutamente todo, la fe. Y aquí es donde la cosa se pone potente, porque el libro plantea que esa curiosidad natural se fusionó con el fervor religioso y ¡pum!, se creó una combinación explosiva. Ya no era solo, vamos a ver qué hay más allá, ahora era, vamos a ir hasta allá con una misión divina. Y eso convirtió este impulso en una fuerza expansiva imparable. Esta frase que saca de la introducción es clave para entenderlo. Para el misionero, la enseñanza y el movimiento eran la misma cosa. Su llamado no era quedarse quieto, era una orden de caminar, de marchar. El viaje en sí mismo era parte del acto de fe. Y si pensábamos que todo era sobre el espíritu y la fe, pues no. Aquí es donde el relato da un giro geopolítico audaz. Sostiene que estas caminatas religiosas no solo buscaban salvar almas, sino que también estaban dibujando fronteras. A ver, para entender la magnitud de lo que dice, el libro nos pinta una imagen de cómo era esa Venezuela. No era un país unificado, para nada. Era más bien un archipiélago de pueblos, de geografías distintas, sin un concepto de unidad. Y entonces suelta esta frase, que es quizás la más contundente de todas. La tesis del libro es, básicamente, que las fronteras de la Venezuela moderna se hicieron a pie. Hasta donde llegaron las sandalias de estos misioneros, hasta ahí llegaron los límites de la patria. Así de directo. Citando al poeta Antonio Machado, el libro nos recuerda la dificultad inmensa de esa tarea. Ellos no estaban siguiendo mapas, los estaban creando. Cada paso en la selva, cada río que cruzaban, era un acto que definía un territorio. Pero claro, el libro no se queda solo en lo heroico, también nos pone de frente con la realidad más dura y muchas veces dolorosa de estos viajes. Con testimonios como esta carta, uno se da cuenta del costo físico. La supervivencia no estaba para nada garantizada. El entorno era un enemigo constante. Y la muerte, pues, era una compañera de viaje muy frecuente. Y aquí la narración se vuelve más compleja. El propio compilador nos empuja a cuestionar la idea simple del heroísmo, reconociendo que los métodos que se usaron no siempre fueron, digamos, pacíficos. Es una confesión sorprendentemente honesta. El autor nos advierte de frente,
Ojo, que algunas de las historias que van a leer son perturbadoras. No intenta ocultar las partes más oscuras de esta historia. Para contextualizar estas acciones tan controvertidas, el libro usa la frase males de los tiempos. Es la forma que tiene el compilador, en 1960, de decir que eran prácticas de otra era, con una mentalidad que, según él, hoy sería completamente inaceptable. Aquí se ve muy clara una evolución del pensamiento. Se reconoce el método antiguo, el de las entradas forzadas, pero desde la perspectiva de mediados del siglo XX, el compilador lo rechaza de plano, lo llama insoportable, y afirma que los misioneros de su época preferirían no actuar si no podían hacerlo en paz. Ya para ir concluyendo, el libro nos deja con una imagen muy poderosa del legado de toda esta historia. Una imagen de una nación de contrastes profundos. La observación final del compilador es que el pasado en realidad nunca se fue. Dice que, sobre la misma tierra, conviven el refugio de hojas de palma y la torre de televisión, el mundo indígena y la metrópolis moderna. El resultado de estos viajes fue una nación dual, que vive simultáneamente en varios siglos. Y así cerramos este recorrido, con la pregunta fundamental que este libro nos obliga a hacernos. Al leer estos relatos, no solo aprendemos sobre la formación de un país, sino sobre la naturaleza misma de la historia, sobre todo cuando está escrita por sus protagonistas. Y esa es una reflexión que va mucho más allá de Venezuela, una que nos interpela a todos.